vamos a hablar sobre los equipos de la laparoscopía, los tipos de energía y suturas, y al final también se agregó un poquito de materiales hemostáticos. Primero que nada, hay que entender que el equipo de laparoscopía está compuesto por varias herramientas. La principal pues es el carro de laparoscopía, donde va a estar el sistema visual, que se necesita una cámara, el endoscopio, la fuente de luz y el monitor. En este mismo carro también se encuentra el insuflador, que es otro de los elementos importantes. El insuflador va conectado a los tanques de CO2. Necesitamos los trócares y los instrumentos laparoscópicos, que vamos a hablar un poco de ellos más adelante. Primero vamos a hablar sobre el sistema visual. Tenemos diferentes tipos de cámaras con diferentes tipos de definiciones, desde un chip, 3 chips y digitales. Esta va a estar integrada por dos partes. Una es el cabezal de la cámara, que es el que conectamos nosotros al endoscopio, y una unidad de control, que es el digitalizador de la imagen, que es la que posteriormente procesa la imagen hacia la pantalla. Vamos a tener diferentes ajustes que podemos mover nosotros desde el cabezal algunas veces, o algunas veces directamente en la unidad de control, que son el ajuste de balance de blanco, la ganancia, el zoom y el brillo de la imagen. También puede haber endoscopios que están fijos directamente ya montados, no se pueden mover, como vemos en la imagen de aquí abajo. Está montada directamente la cámara al endoscopio, y tenemos cámaras que se pueden montar al endoscopio y pues estar cambiando el ¿no? El endoscopio pues tenemos de varios grados. Los más utilizados son el de 0 y de 30 grados. Hay tamaños de lentes para cirugía laparoscópica. La más chica es de 3 milímetros, hay de 5 milímetros y de 10 milímetros. Tenemos con puntas rígidas y con puntas flexibles que se mueven de 0 a 90 grados. Aquí podemos ver una imagen de la punta que les digo que es flexible, que se mueve a 90 grados. Y pues vemos una imagen del endoscopio. Ahí falta la cámara, pero el endoscopio está conformado en su interior por diferentes tipos de lentes u objetivos, y la punta es la que nos va a dar la visión en 0-30 grados, de acuerdo a cómo esté acomodado, como quien dice, ese lente. Alrededor de los lentes pasan las fibras de luz, que pues obviamente tienen que ir conectados a una fibra externa de luz, que esto va a la fuente originaria de la luz. Se utilizan diferentes bulbos. Tenemos de xenón, de halógeno y de mercurio, con una capacidad que va desde los 250 hasta los 300 watts. Y algunas unidades de estas van a tener una capacidad automática para prevenir que haya un exceso de iluminación, a lo que nosotros le llamamos imagen lavada. Otro componente es la fibra óptica, que nos va a ayudar a transmitir la luz desde la fuente de luz a través del endoscopio, y para que llegue a la cavidad abdominal o al retroperitoneo, a donde queramos llegar. Y va a aumentar obviamente la capacidad de transmisión con el número de fibras que estas tengan. Y el último de los componentes de estos es del sistema visual, es el monitor, que tenemos diferentes tipos de monitores, desde HD hasta ahorita van en 4K, ¿no? Otro de los componentes es el insuflador. Esta va a ser una interfase entre el tanque de CO2 que tenemos presurizado y la cavidad abdominal, que nos va a permitir controlar el flujo de gas para que este permanezca de forma constante de acuerdo a los parámetros que nosotros seleccionemos. Como ya habíamos mencionado en la clase anterior, existen diferentes tipos de gas que se pueden utilizar para insuflar la cavidad. Sin embargo, el más utilizado es el dióxido de carbono, porque pues, es de bajo costo, es inerte, no hay combustión y es muy soluble en la sangre. Pero también podemos utilizar el óxido nítrico y el helio. El parámetro más importante que vamos a utilizar es la presión. Igual habíamos mencionado en la clase anterior, hay dos parámetros que se manejan en el insuflador: el flujo de gas y la presión.
Y el doctor Rosas había comentado que él utiliza habitualmente el flujo de gas a 6 litros, porque pues la aguja de Veres, aunque le pongas a más litros, pues no va a estar introduciendo mayor flujo por el calibre de la misma. La presión inicial se va a fijar a 15 milímetros de mercurio. En algunas bibliografías la manejan que la presión ideal debe ser a 12 milímetros de mercurio y va a variar entre 8 y 20. Obviamente a mayores presiones pues van a aumentar el campo de visión, van a disminuir el sangrado, pero vamos a tener todas las repercusiones hemodinámicas que había comentado Mario la clase anterior. La presión intraabdominal segura para introducir el trocar idealmente debe de ser que ya haya una presión de 10 milímetros de mercurio o que el volumen que se ha metido a la cavidad sea igual o mayor a 2.5 litros. Tenemos los trócares, tenemos distintos tipos de trócares, tenemos trócares cortantes y no cortantes. Los cortantes tienen un mecanismo con una navaja para cortar pues, la fascia. Esto es lo que los va a diferenciar prácticamente. Y los que son cortantes, es importante saber que tienen un mecanismo de protección retráctil que al momento de pasar la fascia y vencer, digamos, la resistencia que se tiene, se va a guardar esta navaja para proteger los órganos dentro de la cavidad abdominal. Algo importante es que los trócares que son cortantes de 10 milímetros se deben de cerrar esos defectos al final de la cirugía para disminuir el riesgo de una hernia postincisional. Hay escuelas o hay algunos centros en los que ellos creen que los trócares de 10 milímetros que no son cortantes no es necesario cerrarlo. Sin embargo, nosotros en el hospital todos los puertos de 10 milímetros, sean cortantes o no cortantes, los cerramos. Aquí tenemos imágenes de diferentes trócares. Estos no son todos los que hay. Hay algunos trócares incluso que son reutilizables, unos que tienen un globo en su interior para disminuir el riesgo de que se vaya a salir este trócar. Igual, como habíamos visto en la clase anterior, el que viene hasta abajo de los 3 que estoy proyectando es un trócar de visión directa, que es otra de las formas de introducir el trócar hacia la cavidad. Es un poco más seguro porque se va viendo, pero pues es también de preferencia es el cirujano. Pasamos a los instrumentos. Tenemos diferentes diámetros dependiendo de cada instrumento, y esto también porque pues, tenemos diferentes calibres de trócares de 5 y 10 milímetros y pues dependiendo de lo que tengamos nosotros en el hospital, es el tipo de trocar que vamos a pedir. Todos estos instrumentos los podemos girar 360 grados, hay longitudes variables de 18 a 45 centímetros, el promedio es que sean de 35 centímetros. Existen algunos que tienen mecanismos con seguros para que permanezcan, por ejemplo, si agarramos algún órgano y necesitamos tracción, se le pone ese seguro para que ya no tengamos que estarla apretando nosotros. Hay instrumentos que son reusables, hay algunos que son desechables, y de los que tenemos reusables también hay algunos que tienen el mango constante y se puede cambiar el resto del instrumento, o sea, son recambiables. Los instrumentos básicos para la cirugía laparoscópica pues son la Maryland intestinal, tijeras curvas, un electrodo en gancho y los portaagujas. Lo que yo encontré, no existen portaagujas desechables, todos son reutilizables y de hecho son instrumentos bastante caros, y también es importante contar con succión. El disector más utilizado es la pinza de Maryland en combinación con un disector de energía. Las puntas de los instrumentos pueden ser romas, puntiagudas, curvas, anguladas. La superficie puede tener dientes o pueden ser lisas. Y tenemos, como en la cirugía abierta, pues desde Babcock, Alice, pinzas intestinales, disectores de ángulos, tijeras, etc. Aquí vemos nada más una imagen con diferentes tipos de pinzas de acuerdo a algunos. De hecho, también estamos proyectando una tijera en la última parte, pero hay de todo como en la cirugía abierta.
Aquí igual estoy proyectando, nada más en esta lo que se agrega pues son los portaagujas, como podemos ver son los primeros dos instrumentos del lado izquierdo, ¿no? Tenemos otros instrumentos como el de succión e irrigación. Este instrumento pues tiene la ventaja de que le picas un botón y estás irrigando solución, y con el otro de los botones tienes pues la succión, y hay algunos otros que no siempre están disponibles. Obviamente en instituciones públicas no tenemos, pero en instituciones privadas, pacientes que tienen seguros de gastos médicos, pues sí es más fácil el acceso como a la bolsa extractora, el EndoCatch. Tenemos otros instrumentos que son para realizar hemostasia, que pues estos son para realizar un control vascular mecánico. Dentro de ellos tenemos los clips de titanio, los Hemolox o las engrapadoras vasculares. Estos se utilizan para vasos que son de mayor calibre o cuando hay riesgo de lesión térmica de estructuras adyacentes, que haya órganos o nervios. Nosotros utilizamos mucho pues clips de titanio y Hemolox, y los Hemolox hay de diferentes calibres que van desde los 2 hasta los 16 milímetros, y pues también hay engrapadoras vasculares que pues son seguras, pero pues yo no he tenido experiencia con ellas. Hay otros instrumentos que son de energía, que permiten administrar energía para realizar corte o coagulación de los tejidos, y esta puede ser por corriente eléctrica o por vibraciones ultrasónicas. Dentro de ellos tenemos la energía monopolar, la bipolar avanzada y el ultrasónico, o conocido como armónico. La energía monopolar, pues tenemos ganchos, graspers y tijeras, y este tipo de energía se va a extender en múltiples direcciones desde la punta del instrumento. A diferencia de esto, la energía bipolar es un poco más segura porque la dispersión es menor, porque en la punta tenemos el origen de la energía y el sitio de retorno de la misma. La dispersión máxima térmica en este tipo de energía bipolar es de 3 milímetros para un vaso de 7 milímetros. Y finalmente la energía ultrasónica es una energía mecánica que produce coagulación y corte a partir de una vibración de 55,000 Hz. Esto va a romper la célula y va a formar un coágulo a la temperatura de 60 a 100 grados, y esto va a generar una oclusión de los mismos, y es para temperaturas para vasos de entre 3 y 4 milímetros. Aquí vemos estos diferentes instrumentos, vamos a hablar un poquito más de ellos, pero pues tenemos el famoso gancho, ese es monopolar, el Ensil y vemos el Ligashur, estos son bipolares, y vemos el ultrasónico, que es el armónico. ¿Cómo funciona la corriente monopolar? Tenemos un generador, el cual va a generar, perdón la redundancia, un flujo de corriente, y esto va a pasar por la punta del instrumento que tengamos. En este caso pues es un lápiz, pero la diferencia entre el monopolar y el bipolar es que esta energía se va a dispersar más y necesita un electrodo de retorno, por eso le ponemos la placa. ¿Qué tenemos que tener de cuidado con la energía monopolar? Hay diferentes tipos de lesiones que podemos tener. Una es lesión por aislamiento, y esto es el instrumento que tenemos tiene que estar, el eje debe estar bien protegido para que no vaya a haber ninguna dispersión de la energía. Otra es el acoplamiento directo, que cuando el electrodo activo o el instrumento que tenemos entra en contacto directo con algún otro instrumento que tengamos en el campo o algún objeto de metal, y esta va a pasar o va a conducir la energía a través del instrumento y puede generar también lesiones térmicas. Y la última es el acoplamiento capacitivo, que es cuando la inducción de corriente pasa a cánulas o instrumentos que estén alrededor a través del aislamiento, aunque esté completamente intacto, o sea, que no esté roto ni nada. A pesar de esto puede pasar
energía y se puede generar lesiones. Aquí tenemos 3 imágenes con los diferentes tipos de lesiones. Una es la de isolación, que esté lastimado el eje del instrumento y que haya lesiones directas. Otra es cuando tocamos directamente alguna otra pinza, que es la imagen B, y esta va a transmitir la energía y va a generar lesiones directas. Y la última es cuando el instrumento está completamente adecuado, pero a pesar de eso hay transmisión hacia los trócares o instrumentos metálicos y genera la lesión. Esa es la capacitiva. Los instrumentos monopolares tenemos, como ya había mencionado, tijeras, ganchos en configuración en JL. Aquí se ven los diferentes instrumentos. Y cuanto más delgada sea la punta metálica, va a ser mayor la densidad de corriente eléctrica y obviamente es mayor la vaporización del tejido y el potencial de corte. Hay que tener precauciones para evitar lesiones térmicas, obviamente no activar el dispositivo a menos de que la parte metálica esté completamente a la vista y esté en contacto directamente con el tejido que queremos cortar. Y el aislamiento que les comentaba del instrumento se debe checar cuidadosamente cada que se va a utilizar en una cirugía para ver que esté completamente íntegro para evitar lesiones. Existen otros coaguladores que utilizan energía monopolar con gas argón, que son los coaguladores de gas argón. Este gas es incombustible, inerte y es seguro. Es ionizado por la corriente monopolar, haciéndolo más conductor que el aire, y esto va a proporcionar una vía eficiente para administrar la corriente directamente al tejido, y esto va a generar hemostasia. Esta no requiere contacto directo con el tejido. Hay diferentes marcas, una es de Conmed y otra es de Valeylar. Se requiere un cable argón, además de tener un tanque con gas de suministro de argón. Y lamentablemente lo único malo de esto es que no hay un sistema de evacuación para específicamente, y la presión del abdomen puede aumentar de forma más rápida del nivel deseado de lo que quisiéramos, y pues esto puede generar algunas de las cuestiones que ya habíamos platicado en la clase anterior. Entonces se debe de abrir siempre un puerto de insuflación durante la coagulación cuando utilicemos este tipo de energía. Aquí tenemos unas imágenes, como podemos ver en todas estas, ninguna está en contacto y es un medio bastante efectivo para coagulación. Lo usan de hecho mucho en el hígado. La energía bipolar, pues los componentes prácticamente son los mismos al circuito monopolar, pero en este sistema, como había mencionado, los electrodos, tanto activo y de retorno, están en el mismo instrumento. La corriente de alta frecuencia pasa a través del activo y luego pasa por el tejido y regresa por el electrodo de la misma pinza de retorno. Permite al cirujano pasar corriente a través de una cantidad más pequeña y discreta de tejido, y también no se van a necesitar voltajes tan altos para obtener buenos efectos de corte o de coagulación a comparación de la energía monopolar. Aquí vemos las diferencias. El diagrama A ya lo había mencionado previamente, y aquí en el diagrama B vemos cómo en la misma pinza tenemos el polo, el activo y el de retorno. El voltaje más bajo va a generar obviamente menos daño a estructuras circulantes y menos posibilidades de acoplamiento capacitivo. También va a haber disminución de probabilidad de lesión a tejidos alrededor. La corriente solo pasa de una mandíbula del instrumento a otra, y la extensión del daño es de 1 a 6 milímetros, en comparación con el monopolar, que va de 5 a 7 milímetros. Algo que quise poner porque en algún momento yo tuve esta duda, y era de los bordes positivos en las nefrectomías parciales, porque nosotros utilizamos mucho lo que es el ENSIL, que es una pinza bipolar. En los estudios que se ha visto es que no hay afección de los bordes para el patólogo. El patólogo, a pesar de que utilicemos energía bipolar,
puede interpretar adecuadamente el margen quirúrgico. De estos tenemos LigaSure, es uno de ellos, voy a hablar un poco de ellos. Tenemos pinzas de 5 o 10 milímetros, se necesita un generador de energía bipolar, hay diferentes configuraciones con diferentes puntas, diferentes longitudes, y el sistema va a monitorear la energía que se va gastando mientras se va desnaturalizando el colágeno y la elastina dentro de las paredes de los vasos. Entonces se desactiva cuando ya teóricamente está listo para realizar un corte. Ajusta la corriente y el voltaje en función a las medidas de tiempo real y, algo bien importante, a la impedancia del tejido. Puede sellar vasos de hasta 7 milímetros. Este mecanismo de suministro de corriente eléctrica da menos carbonización y menos daño de tejido térmico colateral. Las lesiones son de 1 a 3 milímetros. El tiempo promedio de sellado va de 2 a 4 segundos y permite un corte independientemente del sellado. O sea, tú puedes poner la pinza y si no ves nada y tiene un mecanismo de corte sin tener que necesariamente activar el mecanismo de sellado. Aquí vemos imágenes, diferentes longitudes. De hecho, también hay, no solo para cirugía laparoscópica, también hay pinzas para cirugía abierta. El Ensil es otro de los instrumentos bipolares más conocidos. Nosotros en el hospital es el que utilizamos. Este va a utilizar energía bipolar, la cual se entrega al tejido que se encuentra dentro de las mandíbulas del plástico del instrumento, igual para vasos de 1 a 7 milímetros. Y este va a tener una eficacia porque hay unos termostatos incrustados en las mandíbulas del dispositivo, los cuales controlan la temperatura y la energía que se entrega al tejido que está en medio de estas dos mandíbulas. También hay un instrumento articulado para puertos de 5 milímetros. La articulación de las puntas tiene una que es perpendicular y esta ayuda a los vasos o espacios reducidos como en el retroperitoneo para la disección. La mandíbula inferior del instrumento tiene o se puede utilizar como para coagular de forma puntual, o sea, sin necesariamente cerrar la pinza, dice que se puede utilizar para coagular de forma puntual. Aquí vemos la pinza, tenemos una que es fija y una que es articulada, que es la que se ve en la parte de arriba. Se puede mover hacia ambos lados la pinza, que ayuda pues, a realizar una disección en sitios más difíciles, ¿no? Otro que tenemos es de Olympus, el Thunderbird. Tenemos igual medidas de 35 a 45 centímetros. Estas todas son de 5 milímetros. Este va a aplicar energía bipolar y ultrasónica simultáneamente. Esto es distinto a los que habíamos visto. Este tiene un mecanismo de doble energía distinta, una la ultrasónica, otra la bipolar. Los electrodos bipolares están en ambas mandíbulas y una mandíbula es impulsada además por la energía ultrasónica, y el ajuste bipolar se puede usar independientemente para la coagulación sin cortar. Aquí tenemos imágenes del Thunderbird. Otra que existe es el Cayman 5. Este va a ser de diseño de mordaza pivotante y tiene un mecanismo de cierre con electrodos de sellado que van a estar distribuidos en las mandíbulas del instrumento. Este mecanismo va a permitir que la distribución de presión sea más homogénea en las mandíbulas y tiene la mandíbula más larga que los otros dispositivos que tenemos disponibles. La mandíbula se debe de cerrar primero para evitar que se deslice el tejido y nos va a servir para no aplicar más presión de la que se debe. Hay tamaño de 5 y 12 milímetros y el dispositivo de 12 milímetros tiene también una punta articulada. Aquí vemos el dispositivo que está articulado. Este dispositivo, pues igual que el del Ensil, nos va a facilitar la disección en sitios más complejos. Ahora, la energía ultrasónica, esta funciona creando vibraciones ultrasónicas para generar calor, que luego se va a aplicar para cauterizar o cortar el tejido. Alcanza temperaturas desde los 50 a los 100 grados, frecuencias ultrasónicas de 55,000 Hz. La profundidad de penetración va a estar más limitada, esta es solo de 1 milímetro, entonces pues hay menor daño potencial a otros tejidos.
En estas pues hay menor producción de humo al compararlo con los otros, lo cual nos va a dar más visibilidad en el campo quirúrgico y es una alternativa a la energía monopolar para tejidos delicados o en pacientes que tienen marcapasos o desfibrilador. El bisturí armónico es de Ethicon, es un transductor, como ya había mencionado, 55,000 Hz de frecuencia que descompone las proteínas y crea un coágulo. Este va a tener un ajuste de potencia variable y se va a determinar por el tiempo de sellado de los vasos y el tejido y la presión ejercida por las mandíbulas. Igual para vasos de hasta 7 milímetros, funciona a temperaturas relativamente más bajas a comparación de otros instrumentos, tiene una cuchilla activa y va a estar disponible en formas rectas, curvas o de gancho y se puede usar como cuchillo. Aquí vemos una imagen del bisturí armónico y de los diferentes tipos de puntas que hay disponibles para su uso. Ahora vamos a hablar de suturas laparoscópicas. Es bien importante que los que vamos formándonos o los que se van a formar en cirugía laparoscópica podamos ser capaces de realizar una reparación tisular con suturas continuas y puntos sueltos por vía laparoscópica. Es necesario mínimo tener 3 puertos para poder realizar esto, una para la cámara obviamente, y las otras 2 pues para el portaagujas y la pinza de agarre o el contraportaagujas, ¿no? La elección de la sutura pues va a depender del grosor y la textura del tejido y pues también si se desea una sutura que sea absorbible o no absorbible. Prácticamente estas son consideraciones que son similares a la de la cirugía convencional. En esta vamos a tener casi todos tipos de suturas y casi todos los tipos de agujas. Como conceptos generales, las suturas monofilamento, en estas tenemos que realizar más nudos para que se evite el deslizamiento o que se vaya a botar el nudo. Hay que manejar las suturas con pinzas siempre atraumáticas, sobre todo en las que son multifilamento porque se pueden deshilachar o se pueden rizar los monofilamentos. Si realizamos una sutura que es extracorpórea, necesitamos una longitud del hilo de los 60 a 120 centímetros y si realizamos una sutura intracorpórea, solo de 10 a 15 centímetros, porque si no esto va a estorbar para maniobrar. Hay diferentes tipos de agujas, rectas, curvas, en forma de esquí o canoa, y la curva es la que proporciona una pasada más natural a través del tejido, sin embargo es más difícil de cargar al portaagujas y algunas que son muy grandes es más difícil pasarla a través de los trócares. Algo que, viene así escrito y se escucha muy fácil, es la regla de la sutura laparoscópica que se debe colocar el punto perfectamente en la primera pasada. Creo que pues es difícil y esto es solo con la práctica como todo, pero el objetivo de esto es disminuir tiempos, porque si uno no pone adecuadamente el punto o no pasas adecuadamente la aguja, tienes que quitarla, volver a montar, volver a acomodar y separar tu tejido y prepararte para volver a dar el punto. Entonces esto genera una prolongación de tiempos. El anudado de los puntos se puede clasificar como extracorpóreo o intracorpóreo. Ya hablé también de las longitudes para cada uno de ellos y hay diferentes técnicas de anudado. Unas se han incluso adaptado de otras técnicas como pescadores, vaqueros, otorrinos, etc. Primero voy a hablar de los nudos extracorpóreos. Estos generalmente lo malo es que van a generar una mayor tensión al tejido porque lo tenemos que pasar bastante, tenemos que pasar una longitud más larga de la sutura para poder nosotros anudarnos. Entonces se pueden desgarrar, además puede generar mayor tensión al anudarnos desde afuera y al apretar el nudo y además otro de los inconvenientes es que pues estamos maniobrando a través de uno de los trócares y esto puede generar cierta fuga del CO2 que hay en la cavidad abdominal. Entonces esto se puede reducir, que el ayudante coloque el dedo en el trócar mientras uno hace el nudo. Hay diferentes nudos, el de Roder, el de Meltzer, el tie-dye y el nudo cuadrado.
El nudo cuadrado extracorpóreo clásico o el doble nudo cuadrado, pues necesitamos una sutura de 80 a 120 centímetros y prácticamente pues, es realizar nudos simples alternos y se utiliza un bajanudos, que eso es bien importante para realizar la cirugía con nudos extracorpóreos. Se necesita siempre un bajanudos. Tenemos otro nudo que es el corredizo bloqueante de Roeder. La ventaja que va a tener es que se va a realizar afuera y solamente se puede avanzar en una sola dirección. Esto puede ser bueno para aproximar tejidos que se encuentran en tensión. En primero necesitamos realizar un medio lazo o pues pasamos una vuelta a la sutura. Posteriormente, esta media vuelta se va a detener entre el índice y el pulgar y el resto del hilo debe abrazar los dos hilos de 2 a 7 veces. Una vez que la pasamos de 2 a 7 veces alrededor de los dos hilos, vamos a pasar el extremo libre de la sutura a través de los dos hilos para apretar el nudo. Creo que es un poco difícil explicarlo con imágenes nada más. Pero pues es el aspecto final del nudo y únicamente avanza hacia adelante. Tenemos otros equipos que son automáticos, unos son el Surgitai y otros son el Surgiwhip. Estos ambos tienen su mismo bajanudos y estos ya vienen armados con estos, pues igual, siempre y cuando haya disponibilidad, creo que son una buena herramienta. Y los nudos intracorpóreos, estos dice el libro que son la técnica más difícil de dominar y esto requiere más tiempo para dominar la técnica. Sin embargo, es el método preferido para las técnicas microquirúrgicas y de tejidos más delicados. De estos tenemos desde nudos simples, nudos corredizos y nudos continuos. El primero pues es el nudo básico y en pues hay distintas variaciones. Es similar al que se realiza en la cirugía abierta y todo cirujano laparoscópico debe de dominar este tipo de nudo. Aquí como podemos ver en la imagen D es cuando ya se va a apretar. Recalco aquí lo de la imagen D porque es prácticamente lo mismo en el nudo corredizo. Sin embargo, en el nudo corredizo varía un poco la forma en la que se traccionan esos hilos, no es hacia los lados, ahorita lo voy a proyectar. El nudo corredizo tiene la capacidad de convertir el nudo previo a un nudo corredizo y ayuda a aproximar tejidos que también se encuentran en tensión. Una vez que realizamos el nudo corredizo, se debe deslizar hacia el tejido y se determina como si fuera un doble nudo cruzado. Para finalizar, realizamos medios nudos y se debe cortar la sutura dejando ambos cabos de 6 milímetros. Como había mencionado, aquí si vemos la figura E es muy similar a la pasada, me voy a regresar, en la que se jalan ambos hilos hacia ambos lados. En esta no, en esta después de que tenemos hechos nuestros nudos, jalamos uno hacia enfrente y uno hacia atrás. De esta forma se reacomoda como quien dice nuestros nudos y nos permite realizar un avance, como podemos ver en el diagrama G, hacia la estructura para que avance y se quede ahí y al final ahora sí, apretamos como en el otro nudo. Hay otros sistemas de sutura que son automáticos. Estos pues facilitan al cirujano para realizar la sutura porque tiene un mecanismo en el que apretamos y la mandíbula va cambiando la aguja de lado, ¿no? Con esto podemos hacer tanto suturas simples y suturas continuas. Finalmente vamos a hablar un poco de agentes hemostáticos tópicos. Estos se van a utilizar como complemento para las técnicas estándar de electrocauterización o sutura para controlar el sangrado en las superficies quirúrgicas. Estas van a ser particularmente útiles para el sangrado no anatómico difuso, sangrado asociado con estructuras sensibles o apoyo en sangrado en pacientes con anomalías de coagulación. Tenemos dos categorías principales, unos son agentes físicos y otros agentes biológicamente activos. Los agentes físicos van a promover la hemostasia utilizando un sustrato pasivo.
y estos también pueden servir como barrera mecánica del sangrado. A diferencia de los que son agentes biológicamente activos, van a mejorar la coagulación porque estos reproducen la última fase de la coagulación. ¿Cuáles son las indicaciones? Sangrado intraoperatorio, que ya tengamos nosotros medio controlado con sutura y que queramos un complemento, o con energía y que queramos un complemento. La electrocauterización puede no ser útil para controlar en algunos sitios como los nervios o alrededor de los nervios o en las superficies de los huesos o en orificios que dejemos por la aguja en injertos vasculares. En este tipo de sitios se pueden utilizar este tipo de agentes también. Puede usarse en superficies peritoneales, pleurales, superficies de órganos sólidos, bordes de hueso, sangrado cerca de los nervios, en estructuras que tienen alto riesgo de lesión por la cauterización, en estructuras vasculares o a veces para realizar taponamiento nasal o en sitios de extracción dental. Algunos otros usos: viene como fuga de aire después de resección pulmonar, en perforación de tímpano, o cuando se hacen endoscopías y haya sangrado gastrointestinal, o en prevención de fuga de anastomosis colónicas. ¿Cuándo no se deben de usar? Cuando haya infección no se pueden usar. No se deben de usar por vía intravascular porque pueden generar trombosis, y no se debe aplicar en espacios que sean pequeños porque el producto genera cierta expansión y esto puede generar compresión. Primero voy a hablar algo de los agentes físicos. Estos, como había mencionado, pues van a promover la hemostasia a través de un sustrato. Es un material de matriz que va a generar un estímulo que va a activar las plaquetas de la vía extrínseca, y esto va a hacer como una base para la deposición de trombos. La matriz también puede absorber agua, y al absorber agua, pues únicamente en la sangre, digamos que va a dejar los factores hemostáticos que tenemos, y esto va a facilitar un taponamiento de los vasos y va a hacer un efecto de presión. Dentro de los agentes físicos hay de diferentes, desde gelatinas, matriz de colágeno y trombina bovina, que venía que los que son bovinos pueden generar reacciones anafilácticas, que es raro, pero puede pasar. Cianoacrilatos, polietilenglicol sintéticos, hay de varios. Y estos van a actuar a través de un mecanismo físico que se llama pegamento de fibrina. Hay varios, abajo estoy poniendo los diferentes nombres y debe de haber más, pero está el Flosil, Gelfuam, Surgicel, Zybec, entre otros. A diferencia de los biológicamente activos, estos van a aumentar el proceso de la hemostasia porque reproducen la última fase de coagulación. Hay en diferentes mecanismos, desde trombina humana, factor 13 y fibrinógeno, a proteinina bovina, etc. Hay diferentes, y estos que estoy poniendo abajo son los que encontré que disponible: Veriplas, Quijil, Tisil, etc. ¿Cómo vamos a elegir cuál utilizar? Va a depender de la cantidad y ubicación del sangrado. Obviamente la disponibilidad, porque no en todos lados hay de todos, el costo y la preferencia del cirujano. Como término general, los que son agentes biológicamente activos son más útiles para sangrado rápido en comparación de los que son de matriz, y son más efectivos en el contexto de coagulopatía o en líquido desfibrinado como el líquido cefalorraquídeo. Finalmente pongo esta tabla en el que tenemos los diferentes, o no son todos, pero tenemos varios tipos de hemostáticos con sus diferentes tipos de acciones. Hay algunos incluso que tienen agente físico y biológico, como el Flosil, que tiene trombina y aparte tiene gelatina. Y pues prácticamente con esto termino la presentación y no sé si haya alguna duda.